Buen día y disculpen la demora, pero los medios de transporte son terribles en nuestro país. Antes que nada, quería mostrarles un videíto que lo hizo un miembro de un vecino nuestro, para que se comprenda después lo que vamos a comentar. Nosotros en González Catán, o mejor dicho, los lotes, como lo dijo acá el vecino, se vendieron en un lugar. González Catán no fue planificado cuando se empezaron los loteos, porque los primeros habitantes de González Catán eran dueños de las tierras y se fueron loteando de acuerdo a las conveniencias económicas del momento, ¿no es cierto? Entonces, no tuvieron ningún tipo de prevención, ni en cuanto a las obras públicas necesarias para autorizar un loteo desde el municipio de La Matanza y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tampoco exigieron a las empresas que han efectuado las ventas de las tierras las condiciones básicas mínimas, como alcantarillado, desagües pluviales, agua potable, entradas principales mejoradas o asfaltadas. Bueno, eso, ahí ya empezamos mal, ¿no es cierto? González Catán tiene 103 años, si no me equivoco, acá los vecinos me van a corregir, y por otro lado, ya está el video, la población está mucho antes. Como ciudad tiene 103 años, pero mucho antes está la población. Bueno, miramos el videito así se comprende. Bueno. Estamos en la Argentina, ¿no? Buenos Aires, La Matanza. Ahora vamos a llegar a González Catán. Hacemos un viaje virtual en todo caso. Y González Catán tiene mucha población. La verdad que no hice la tarea con respecto a cuántos somos actualmente a raíz del último censo, pero calculamos que éramos 160.000 habitantes, seguramente hemos duplicado, hemos estado llegando a los 250.000 habitantes en González Catán. Este es el cementerio Jardín del Oeste, que está al lado del predio del relleno sanitario o de la SIAMSE. Después nos vamos a acercar a las Tosqueras. La teología comienza. Bueno, como vemos está rodeado de poblaciones. Ahí tenemos un cementerio de autos o un depósito judicial de automóviles, también al lado del relleno sanitario, o sea, en los mismos terrenos del relleno sanitario. Nos acercamos, eso es todo, son todos los módulos que cerrados y no cerrados del relleno sanitario, que actualmente está recibiendo 15 localidades del municipio de La Matanza. Ahora nos vamos aproximadamente a unas 25 cuadras y nos acercamos al predio en donde se está construyendo el futuro CARE, que ahora vamos a explicar de qué se trata el CARE. Y a 20 metros, a 25, 50 metros del CARE también, que eso tenemos un relleno de amianto a cielo abierto de la empresa Eterni, que fue denunciado por un concejal y por los vecinos en el 2011, en febrero del 2011. ¿Qué pasa? Cuando las empresas actúan, cuando son las contaminantes, es como que el caso se termina en una denuncia y la justicia no actúa de oficio. O sea que no solamente tenemos el relleno de residuos sólidos urbanos, en donde ingresaban 11 municipios más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si Ciudad Autónoma de Buenos Aires produce aproximadamente 5.400 toneladas de residuos por día, imaginen la cantidad de residuos que recibíamos en González Catán. La cuestión es así, bueno, el relleno sanitario se instala en el año 1979, en noviembre específicamente, con un proyecto de soluciones mágicas en ese entonces de los gobiernos de turno,
en donde prometían que la zona se iba a revalorizar, o sea, en el ámbito inmobiliario, que las propiedades iban a valer el doble, que iban a realizar un hermoso parque de recreación. Por supuesto que eso no sucedió, no se asfaltaron las calles, hoy siguen las calles sin asfaltar. Han roto todos los pocos asfaltos que tenía González Catán, y por otro lado González Catán recibíamos alrededor de 2.000 camiones diarios con los residuos de todos los municipios sin ningún tipo de tratamiento, sin cobertura, con lo que eso significa para una zona. El relleno está enfrente de las casas, y quiero aclarar algo, que ninguno de los barrios se instaló después de la construcción del relleno. Los barrios estaban antes, o sea que fueron a invadir el lugar. Se instaló en un reservorio rodeado de los arroyos Morales, las Víboras y el Pantanoso, que son afluentes del río Matanza, así que si nos imaginamos, acá hablaban de las montañas o de algo por el estilo. Bueno, nosotros no tenemos cordillera de basura en González Catán, que las consecuencias de eso hoy en día, aparte de haber contaminado el agua, la contaminación del agua a raíz de todos los problemas de salud que sufría la población en ese entonces, un vecino tuvo la genial idea, que estaba relacionado con la salud, de empezar a investigar a ver por qué había tantos casos de leucemia en adolescentes, en niños, y muchísimos casos de enfermedades autoinmunes, especialmente los cánceres de piel, entre las respiratorias y otros problemas de salud que no sabemos si están relacionados directamente con la contaminación, pero sí lo que podemos decir es que en González Catán hemos demostrado que un 60% de la población está, perdón, yo no estoy diciendo, pero más o menos, un 60% de la población está afectada directa o indirectamente por los efectos de los residuos. Hasta 1994 ese lugar no tenía los piletones de líquido lixiviado, para el tratamiento de líquido lixiviado. Eso significa que todo el líquido lixiviado iba directamente a las napas. Y por otro lado, luego de hacer una serie de reclamos ante el municipio de La Matanza, que solamente tuvo una solución o una inspección piloto, los vecinos organizados acudieron a los distintos niveles de gobiernos y a través de varias veces de reclamar, finalmente, al no tener respuestas claras, decidió salir a la calle González Catán el 13 de agosto del 2003, fue su primera salida a la calle, y con eso se pudo ir logrando que desde la Secretaría de Ambiente de la provincia se hicieran los análisis de agua de los vecinos linderos y de las escuelas linderas, dando un resultado, por supuesto, de agua contaminada con benzopireno, arsénico, entre todo lo bacteriológico que podemos mencionar. Eso dio lugar a una serie de reclamos que nunca fueron respondidos, y especialmente desde el Ministerio de la Salud, porque hoy estamos hablando de salud, desde el Ministerio de Salud de la Nación, no obtuvimos nosotros los vecinos de que se investigara qué estaba pasando en González Catán, por qué había tantos casos de enfermedades y con qué se relacionaba. Eso no lo logramos. La estadística la hicimos los vecinos en el año 2004, casa por casa, acompañando las historias clínicas, y finalmente en el 2005 se decidió hacer la denuncia penal, porque lo que no se estaba haciendo era justamente denunciar a las autoridades responsables por los residuos peligrosos que ingresaban al lugar. Ante esa denuncia, desde las actuaciones de los allanamientos que se hicieron, se descubre que los conductos clandestinos, o sea, el líquido lixiviado del relleno sanitario González Catán, iba directamente al arroyo Morales sin ningún tipo de tratamiento, dando como resultado una demanda química de oxígeno de 490 miligramos y
por supuesto que por encima de los valores permitidos, creo que es de 20 miligramos, si no me equivoco, el máximo permitido. Eso significa que el agua de la zona está contaminada y no solamente el agua de las napas en ese momento, aclarando que en el lugar no hay cloacas, todavía no hay agua de red. Posteriormente se evalúan alrededor de 880 personas desde el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los cuales se verifica, se ratifica que el 60% de los evaluados tienen enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas hablamos de cáncer de todo tipo, lupus, púrpura, problemas dermatológicos, problemas respiratorios. Hoy contamos con personas discapacitadas por esas enfermedades. Acá sé que hay muchos profesionales de la salud y saben perfectamente todas las consecuencias que va generando un tipo de enfermedad, sin ningún tipo de cobertura social, porque la cobertura social no se consigue. Tenemos oxígenos dependientes que no tienen a veces el dinero necesario para hacer la carga y no se consigue desde el Ministerio de Desarrollo Social de los 3 niveles de gobierno, porque hemos hecho todos los reclamos, de que a esas personas se le provea de los tubos de oxígeno necesarios para que se puedan transportar tanto el grande que necesita en su hogar, como para transportarse a los centros o a los nosocomios, a los centros de salud o a los nosocomios. ¿Por qué? Tampoco contamos en el partido de La Matanza con un centro toxicológico y con hospitales que se dediquen a las enfermedades crueles. Por nosotros llamamos enfermedades crueles a las que padecemos. Cierto, la mayoría de los enfermos se atienden en los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los consabidos contratiempos del transporte, ¿no es cierto? Porque hay casos específicos como el de María Inés Roldán o el de Angélica Fretes, etcétera, que no se pueden trasladar en un transporte público, tienen que trasladarse en ambulancia o en algún vehículo particular, que eso por supuesto que se carece.